Hoy contamos con nosotros en nuestro espacio de personas influyentes con Susana Ramón, formada en el método Feldenkrais, coaching y terapia de integración psicosomática. Es educadora, coach y terapeuta somática, directora y creadora de programas de salud, de bienestar y desarrollo profesional y empresarial. Bienvenida, Susana, ¿cómo te encuentras? Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Aquí pasando el verano ambas, de punta a punta, tú en Barcelona, yo en Marbella, pero Eso encantadas de es, tener el mar cerca, ¿verdad? Bueno, nos exacto. gusta, sí, nos gusta comenzar estas entrevistas, como sabes, conociendo un poquito de vuestra historia personal. ¿Dónde naciste, Susana? Bueno, nací en Barcelona, en la ciudad en la que vivo, pero a los 22 años me fui a vivir a París. Estuve muchos años viviendo en Francia y justo hace 10 años, en 2011, volví a Barcelona. ¿Y tienes más recuerdos de París o de Barcelona? ¿Cuáles se te han quedado más grabados en la retina? Bueno, la verdad es que han sido periodos muy diferentes de mi vida porque yo me fui a París a los 22 años porque empezaba a bailar. Bueno, ya bailaba desde más joven, pero empezaba realmente a definir mi carrera profesional. Y entonces me quedé muchos años bailando, investigando sobre movimiento. Allí me formé al método Feldenkrais, conocí el Body Mind Centering. Bueno, estuve haciendo muchísimas cosas muy diferentes, todas y eclécticas, pero todas en una misma línea. Y la verdad es que te puedo decir que son épocas muy diferentes, porque pasé toda mi infancia, mi juventud, bueno, una parte de mi juventud aquí en Barcelona y luego me fui a París y allí pues desarrollé mi vida de adulta y ya te digo, hace 10 años volví. Entonces, cuando me preguntas qué recuerdos tengo, pues hay cosas que recuerdo de París, ¿no? Como, bueno, la cultura francesa, y bueno, todo lo que eso conlleva, ¿no? Pues los debates, es un país así muy rico en debates y tal. Y luego más aquí, pues el entorno más mediterráneo, ¿no? Algo más dedicado al ocio y a una manera de vivir diferente, ¿no? Al final todos somos seres humanos, ¿no? Pero cada cultura tiene su especificidad. Entonces, recuerdo tanto cosas de mi infancia de aquí como de mi juventud en París, donde empezaba mi carrera profesional también. ¿Y qué recuerdos tienes de tu infancia o qué recuerdas de tus padres? Bueno, la verdad es que tuve una infancia feliz, como toda niña, ¿no? Y si me pides un recuerdo especial, bueno, me encantaba bailar y cantar. Me pasaba el día bailando y cantando cuando podía. Y me recuerdo que durante una Navidad mis padres me ofrecieron un tutú azul, ¿no? Muy bonito y tal, de un tutú de bailarina. Y bueno, me lo puse, estuve toda la tarde bailando y divirtiendo, ¿no? A la gente me gustaba mucho ya ser una persona, pues que, bueno, que le gustaba bailar, ¿no? Y de mis padres recuerdo, pues, bueno, pues es una infancia feliz, ¿no? Me sentí muy querida, tengo 3 hermanas, éramos 4, y yo era la pequeña, entonces, bueno, pues cuando nací creo que todos se volcaron en mí y la verdad es que fue una infancia feliz, como toda niña, claro, con sus momentos más tristes y más alegres, ¿no? Pero en general tengo un bonito recuerdo de lo que fue ese momento de mi vida y la verdad es que mis padres, personas extraordinarias también, mi madre como mi padre. Mi padre falleció hace unos años, mi madre aún vive, pero personas con mucho carácter que me transmitieron realmente esas ansias de vivir, ¿no? Y de luchar en la vida. Bueno, entonces entiendo que de mayor querías ser bailarina. Sí, eso, bueno, de mayor quería ser bailarina, pero por supuesto que sí, porque siempre es una pasión que me ha acompañado, yo creo, desde el periodo casi antes de nacer, porque creo que podría decir que me recuerdo moviendo en el vientre de mi madre y cuando nací, pues a los 4 años ya con el tutú ya me puse a bailar, pero sí que tenía otras pasiones, ¿no? Y una de ellas es que quería ser veterinaria y granjera, me encantaban los animales, estaba siempre dibujando granjas en la naturaleza con animales y tal, y esos sueños que tienes de niña, ¿no? Lo que pasa es que
no podía con la sangre, eso ya me desalentó un poco a continuar en esa carrera. Y luego un poco más mayor también me interesó mucho la psicología, me gustaba mucho esa ciencia, ¿no? Como una ciencia para comprender al ser humano, indagar, ¿no? En su profundidad y en su subtilidad. Y esas dos pasiones también me acompañaron durante mi infancia, pero por supuesto la que ganó fue la danza. Porque a los 18 años me inscribí como técnica de empresas turísticas en una escuela de turismo para hacer carrera en turismo, pero lo dejé para inscribirme en el Instituto del Teatro de Barcelona. Finalmente ganó lo que es la danza y el La movimiento. parte artística era lo tuyo. Sí, ¿Y creo que cuál fue tu primer trabajo? bueno, mi primer trabajo fue en una escuela de danza, que también era un gimnasio, en Esplugues de Llobregat, que es una pequeña ciudad al lado de Barcelona. Allí empecé a dar mis clases de jazz, me divertía mucho porque al mismo momento me estaba formando y tuve mis primeros clientes y bueno, antes prealablemente había hecho algunos trabajos de azafata cuando era muy joven en congresos y tal, pero ese fue mi primer salario y allí tuve pues mi público, empecé a enseñar, ¿no? Lo cual hice durante luego toda mi vida. Y ese fue uno de los primeros trabajos que tuve en Barcelona. Luego ya me fui a París y allí pues hice bastantes cosas diferentes hasta que me encarrilé también en el mundo de la enseñanza y del acompañamiento. ¿Y cuándo decides dedicarte a la terapia somática? ¿Y qué es concretamente la terapia somática? Bueno, la terapia somática no es que esté dedicada totalmente a la terapia somática, porque como te he dicho, he hecho muchas cosas en mi vida y soy bastante ecléctica y curiosa. Entonces, por una parte, soy educadora del movimiento con técnicas como Feldenkrais o Body Mind Centering, ¿no? Que son técnicas de educación somática. Por otra parte, también me formé en coaching, porque cuando estuve en París, estuve enseñando en una escuela de todos éramos artistas y acompañábamos a la gente a redinamizarse para encontrar trabajo. Entonces el director era un actor que había creado toda una metodología para que la gente comunicara mejor cuando tenía que pasar entrevistas. Yo trabajaba con el cuerpo y allí empecé a interesarme en el coaching y allí me formé a 2 formaciones de coaching. Y luego la terapia vino después, vino como una consecuencia de ir más allá en mi comprensión de cómo funciona el ser humano, ¿no? Porque empecé por el cuerpo, bueno, la danza, luego la educación somática, luego el coaching, ¿no? También con aspectos más reflexivos sobre las estrategias que utiliza la persona, ¿no? Sobre todo cuando comunicaba. Y por supuesto que digamos, el paso final era irme hacia la terapia y comprender un poco cómo funciona el ser humano de manera global, porque eso es lo que me interesa, y ver qué aspectos de su pasado pues le pueden trabar, le pueden impedir realmente llevar la vida que quiera. La terapia es una parte más de mis conocimientos, de mis programas también, porque acompaño a gente digamos, en terapia individual, ¿no? A nivel psicosomático. Y cuando me preguntas qué es la terapia psicosomática, pues la terapia psicosomática es ni más ni menos una terapia que enfoca, por supuesto, el cambio y la transformación de la persona para un mayor bienestar, una mayor calidad de vida, para que pueda transformar esos aspectos que le impiden ser feliz, pero incluyendo el enfoque corporal. Es decir, muchas veces obviamos el cuerpo como un lugar, un espacio que nos transmite información, que tiene una vivencia, que ha consolidado unos hábitos, ¿no? Nuestros músculos, nuestras células, nuestros huesos tienen una vivencia de lo que somos, porque no estamos separados en cuerpo, mente y emoción, ¿no? Y espíritu, no estamos separados, somos un todo, ¿no? Entonces, la terapia psicosomática lo que hace es que, aparte de los procesos de elaboración que se hacen a nivel reflexivo, cognitivo, emocional, integra la sensación corporal y la vivencia corporal para que la persona tome conciencia de lo que vive también a ese nivel y comprenda con más profundidad lo que le ocurre, porque el cuerpo es una vía hacia el inconsciente, hacia el subconsciente.
es la vía rápida hacia el sistema nervioso. Entonces, a través del cuerpo pueden aparecer muchas informaciones e incluso soluciones, ¿no? Soluciones que nos da nuestra propia interioridad, nuestro propio cuerpo, cuando estamos bloqueados en alguna situación. ¿Y qué es el Feldenkrais? Bueno, el método Feldenkrais, como te he dicho, es un método de educación somática del movimiento. La educación somática regrupa un conjunto de técnicas que se ocupan del aprendizaje consciente del cuerpo en movimiento con una finalidad, que es que la persona, a través de ese aprendizaje consciente de su cuerpo, no solo un cuerpo que trabajamos para que esté más bello o más en forma, sino sintiendo lo que vive nuestro cuerpo, sintiendo nuestra vivencia a través del cuerpo, lo que buscan estas técnicas o métodos es una mayor adaptación al entorno. Tenemos que adaptarnos al entorno en que vivimos, ¿no? Entonces nuestro movimiento es acción y a través de la acción y del movimiento nos adaptamos a las circunstancias. Entonces Feldenkrais forma parte de este conjunto de metodologías de educación somática que trabajan sobre esa conciencia del cuerpo vivenciado con la finalidad de que la persona pueda desplegar un mayor potencial y adaptarse a su entorno. Entonces, es un proceso de aprendizaje, una metodología que desarrolló Moshe Feldenkrais, que era un ucraniano que fue doctor en física, trabajó en París con Giulio Curie, también fue uno de los primeros cinturones negros en Europa de judo. Entonces, este señor, pues, a través de su vivencia, de sus investigaciones, de su profesión de físico y de su experiencia como judoka, desarrolló una metodología en la cual la persona, a través de un aprendizaje del movimiento neuromotor, puede desarrollar una mayor funcionalidad, es decir, desarrolla la inteligencia de su cuerpo al moverse. Tenemos un recuerdo de lo que son nuestros buenos movimientos, porque cuando éramos pequeñitos los hacíamos. Entonces, a veces perdemos ese recuerdo por hábitos que vamos integrando a medida que crecemos, ¿no? Lo que hace Feldenkrais es poner a la persona en una situación de exploración consciente de su propio movimiento para que vea cómo lo hace, y a través de esa exploración conciencia, de esa toma de conciencia, va también proponiendo una serie de nuevos movimientos para que el sistema nervioso pueda realmente integrarlos como los mejores movimientos, ¿no? para esa persona. Es decir, de una manera u otra es recuperar la inteligencia de mi cuerpo cuando se mueve y extraerse de esos hábitos que nos han alejado de esa inteligencia. De esa manera saludable de funcionar, esa manera ágil, flexible, espontánea en nuestro movimiento, ¿no? Y eso es lo que hace Feldenkrais con una serie de lecciones, hay miles de lecciones que trabajan cada parte del cuerpo, pero siempre en relación con la globalidad del movimiento, y en esas lecciones vamos cada vez recuperando pues nuestro potencial de físico, nuestro potencial de movimiento, el que teníamos antes de adquirir esos hábitos. Porque el sistema... Perdón. Sí, perdón. ¿Y cuál es tu metodología? No sé si me oyes bien, yo oigo un eco. ¿Tú me oyes bien? Te oigo perfectamente, sí. Muy bien, estupendo. Pues eso, ¿cuál es tu metodología, Susana? ¿Metodología te refieres, por ejemplo, a la que he ido desarrollando Sí, con todas? Bueno, eso es. realmente mi metodología ha sido la unión, la fusión de toda mi experiencia de aprendizaje y de conocimiento, porque es verdad que me he formado mucho y he ido sacando pues lo esencial también de cada metodología que me ha enriquecido y me ha aportado. Entonces, si pudiera definir mi metodología, la definiría como un enfoque consciente del cuerpo en movimiento, es decir, el cuerpo ahí es protagonista porque a partir de él, a partir de la somática, a partir de la vivencia del cuerpo y del movimiento en relación con toda nuestra vivencia también emocional, cognitiva, pues la persona puede transformarse, puede cambiar, pero también juntando esta conciencia con otras herramientas más reflexivas, como las que puede aportar el coaching, y también con herramientas terapéuticas desde la visión más terapéutica de la vida, más integrando pues conceptos ya más de
de cambio y de sanación. Entonces, mi metodología sería un poco un enfoque global de la persona, un enfoque más sistémico, viendo todos los aspectos, es decir, el físico, el mental, el emocional y, por supuesto, también el espiritual que está siempre allí, aunque no lo tengamos muy desarrollado. Pero básicamente yo trabajo a partir de lo físico, de la fisiología, para llegar a un cambio a nivel de lo emocional y también de lo cognitivo de la persona, ¿no? De lo que la persona piensa, de sus creencias, de cómo vive sus emociones, pero todo ello a través del cuerpo, del enfoque corporal, del enfoque a través del movimiento, de la conciencia del movimiento. Y además eres creadora de diferentes programas de salud y bienestar. ¿Qué nos puedes contar sobre estos programas y concretamente uno que tienes de mindfulness en movimiento también, ¿no? Bueno, es Mindful Move. La verdad es que muchas personas a veces me dicen, ¿haces mindfulness? No, no es mindfulness. Elegí este nombre de Mindful Move porque me gustó el principio de mindful, que es estar presente con la mente, ¿no? Una mente presente, ¿no? Llena, pero move quiere decir en movimiento. Entonces, sí es verdad que muchas de estas técnicas o métodos que he practicado de educación somática podrían decirse meditaciones en movimiento, porque la persona al mismo tiempo que se mueve va tomando conciencia de su cuerpo, de sus posturas, de lo que está haciendo. Incluso en el BMC vas tomando conciencia de sistemas del cuerpo como el orgánico, el esquelético, el muscular, cómo te mueves a partir de ahí. Pero Mindful Move es más bien esa, digamos, una metodología de aprendizaje de movimiento consciente y también de coaching somático, en el sentido de que podría ser una meditación, pero no lo es, porque también allí pues hay todo un proceso en el cual la persona va a hacer un recorrido y va a tomar conciencia de su cuerpo para elevar también su conciencia de ella misma, su autoconocimiento, y a partir de aquí va a desplegar un potencial que no conoce, que le va a permitir también descubrir o elaborar un propósito o definir, ¿no? Algo que quiere hacer en la vida. Es decir, Mindful Move es simplemente una metodología de aprendizaje del movimiento, en el cual el movimiento es lo que nos hace autoconocernos, autoliderarnos también, gestionar las emociones o ser más creativos o incluso gestionar el cambio, pero siempre, por supuesto, acompañado de otras herramientas que suponen, que permiten un aspecto más reflexivo en cuanto, por ejemplo, a lo que la persona está viviendo, ¿no? Como te he dicho antes, herramientas de coaching o de terapia. Esto es Mindful Move, es algo que he creado yo misma a través de toda mi experiencia. Entonces, claro, muchas personas dicen, ¿haces mindfulness? No, mindfulness ya es una técnica muy elaborada por una persona muy concreta, ¿no? Y ya muy reconocida, que es diferente de lo que yo hago, porque yo escogí Mindful Move, o sea, la presencia del movimiento, y el movimiento es la vía por la cual la persona va desplegando un nuevo potencial con búsquedas también a descubrir un propósito, ¿no? Es decir, muchos bloqueos de nuestro cuerpo, muchas tensiones que tenemos en el cuerpo proceden de hábitos y cuando las liberamos, liberamos también una espontaneidad, también muchos sueños que han sido censurados, que han sido olvidados, ¿no? Liberando el cuerpo se libera también nuestra intención profunda, nuestra motivación, nuestras necesidades y también muchas veces pues algún sueño que tenemos por ahí olvidado y que nuestras tensiones atrapan y no nos impiden reconocerlo como tal. Y actualmente, Susana, ¿a qué te dedicas? Bueno, actualmente me dedico a dar clases, formaciones y sesiones individuales de Feldenkrais, de terapia también psicosomática, depende de la necesidad de la persona, de lo que la persona pida. Y luego estoy animando varios programas, uno de ellos es sobre Feldenkrais, se llama Fundamentos del Método Feldenkrais. Lo hago online, es un programa sobre las bases del método.
donde tratamos diferentes temas y las exploramos, como las articulaciones, el desarrollo motor, etc. Luego tengo otro programa que se llama Embody Life, Embody Move, Embody Life, Embody Work, que este programa es para emprendedores, personas que quieren desarrollar un potencial profesional, un proyecto, pero que pueden sentirse con malestar, que les puede ser difícil, que no saben gestionar bien sus emociones. Entonces es un programa de 9 pasos también, que permite ir desde el centrarse hasta la proyección, pasando por una relajación, pasando por una alineación, todo a través del cuerpo. Y luego tengo este programa Mindful Move, que es un programa que es una formación de movimiento consciente y coaching somático, que inició la segunda edición en octubre. Ya hice una primera edición antes de la pandemia, y este programa es un programa pues dedicado también a todas aquellas personas que quieran indagar en su cuerpo, ya sea bien que sean terapeutas, psicólogos, coaches, docentes, que les falte esa dimensión corporal, a las personas que les gusta la inteligencia somática también, y a las personas, por ejemplo, que quieran también indagar en su propósito, clarificarlo, ¿no? Clarificar un propósito de vida. Esto ya es una formación más larga, pero en general me dedico a acompañar a las personas o bien en sesiones individuales o bien en programas colectivos, y últimamente, por supuesto, muchos online. Antes trabajé con empresas, ahora lo estoy haciendo menos, pero también tengo toda una parte de mi trabajo que está dedicada al mundo empresarial, a nivel de todo lo que es la gestión de la postura y del estrés también. Has sido durante 3 años la presidenta de la asociación Feldenkrais. ¿Qué actividades soléis hacer desde esta asociación? Bueno, no llegué, creo, a 3 años siendo presidenta, porque siempre es un cargo un poco difícil, entonces fue más corto, pero bueno, realmente la asociación Feldenkrais es una asociación que reagrupa a todos los profesionales del método, y su objetivo es proponer actividades para los socios, para los miembros, que son los profesionales del método, los profesores. Es también poder dar a conocer lo que es el método Feldenkrais, que no es muy conocido aún en nuestro país. Yo, cuando vivía en Francia, formaba parte de la asociación, y allí sí que habían muchas actividades, era muy grande, habían muchos profesionales. El Feldenkrais empezaba a ser reconocido por los médicos, por los medios y tal. Aquí aún estamos un poco empezando con todo esto, pero esta es la finalidad de la asociación, ¿no? Aportar servicios a los miembros, reagruparlos bajo una etiqueta común, y luego también poder dar a conocer el método en la sociedad. ¿Y cuál sería tu gran sueño? Bueno, mi gran sueño, tengo muchos, pero podría decir que sería el mayor, el más grande, sería poder disponer de un espacio en la naturaleza. Esto es algo que me hizo volver de Francia aquí, porque quería volver hacia el Mediterráneo. Un espacio de recuperación, un espacio de regeneración para el bienestar de las personas, un espacio donde pudiera desplegar todas mis actividades, simplemente para un mundo mejor, para que la gente pueda, digamos, extraerse de las situaciones de estrés, de malestar, de duda, de esos momentos donde no sabes muy bien cómo tomar el timón o dónde ir, ¿no? ¿Cuál es tu hoja de ruta? Pues mi sueño sería, pues, que esas personas pudieran, es decir, acompañar a esas personas aún más de lo que hago, a que pudieran desplegarse como seres humanos en todo su pleno potencial. Y, por supuesto, si me dices cuál es mi sueño a nivel social, pues sería una sociedad donde la gente fuera simplemente más feliz y más consciente, pudiendo gestionar por ella misma sus estados de tensión, porque hemos visto también a nivel pandémico cómo la gente, pues, mucha gente ha sucumbido, ¿no?, a los problemas de estrés o de depresión, o la salud mental ha sido, bueno, aparte de la salud física, por supuesto, que es la que ha sido más atacada, digamos, pues muchas personas también han caído, ¿no?, en situaciones de depresión y de estrés emocional. Entonces, por supuesto que mi sueño lo hago muy concreto en mi día a día,
de poder acompañar al máximo de personas en un espacio cerca de la naturaleza donde puedan realmente regenerarse y puedan recuperar y puedan desplegarse como personas de potencial. Pero a más gran nivel, pues por supuesto todos tenemos sueños y es vivir en sociedades más saludables también. ¿Y dónde pueden localizarte? Pueden localizarme en, bueno, te voy a dejar mis webs, tengo 3, una es www.susanarramon.com, luego tengo otra que es metodofeldenkrais.com y una academia que es formación.susanarramon.com. Y luego, por supuesto, en mi mail que es info@susanarramon.com. Aquí pueden escribirme por cualquier cosa que quieran, por cualquier información que deseen. Pues muchísimas gracias, Susana. Me ha encantado conocerte, charlar contigo este rato y saber de tu vida, de tu experiencia personal, profesional, y espero que tengas un feliz verano y muchísimo éxito en todos tus proyectos y en todos tus sueños. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Pilar, por tu entrevista y te deseo lo mejor también. Gracias por invitarme.